Ok, vamos. Gracias. Bueno, Bueno, señoras, señores, tengan muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende del lugar donde nos estén mirando, los saludamos atentamente. Me presento, soy Oscar Longo, del equipo de Leader Training, Capacitaciones Integrales, y junto a mi compañera Inés Abad, a quien ya estoy presentando, vamos a conducir la conferencia en este día. Hola Inés, buenas tardes. buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, dependiendo de donde nos estén escuchando. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes esta iniciativa y esperamos que puedan sacar todo el provecho posible. Con motivo de este primer encuentro internacional Latin American Conference, aunando voluntades, les damos una calurosa bienvenida y nuevamente que disfruten de la velada. Muy bien, queremos darles algunas pautas para que podamos interactuar durante la exposición. En el chat pueden ir haciendo preguntas que un integrante de nuestro equipo va a ir tomando nota y al final el conferencista en este caso va a contestar todas sus inquietudes en la medida de lo posible. También queremos recordarles que esta es una más de las conferencias que van a tener continuidad durante toda esta semana y la semana que viene, siempre en el mismo horario. Si lo desean, pueden consultar la programación de la misma en nuestra página de Leader Training, www.leadertraining.com, o en Facebook, donde nos pueden encontrar como Leader Training Capacitaciones Integrales, o en el canal de YouTube, donde podrán ver todas las entrevistas anteriores, todas las conferencias anteriores y las próximas por venir también. Ok, y en esta oportunidad nos vamos a trasladar nuevamente a México. Allí está el doctor Juan Carlos Martínez Chuecas, CEO de Chuecas y Asociados, presidente de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston. conferencista de renombre internacional, cuya misión es la implementación de nuevas tendencias en diferentes ámbitos empresariales. Consultor con más de 30 años de experiencia en distintas giras nacionales e internacionales. Creador del proyecto Plan CLOE 30, otorgándole certificación por la European School of Management por la creación y desarrollo de la metodología 1 a 1. También es representante de la Fundación Global África Latina con sede en México. Presidente de la Red Internacional de Consultores con sede en Hamburgo, Alemania. Representante del Congreso Hispanoamericano de Negocios con sede en México, avalado por el gobierno de Texas. Presidente de Exhibet, Asociación Internacional para la Excelencia en Calidad Educativa Empresarial Iberoamericana en México. Miembro de la ICF, International Coaching Federation. Doctorado honorífico en Cultura de la Paz, otorgado por la Fundación Global África Latina en Lima, Perú. Doctor honoris causa de Desarrollo Personal, otorgado por CISDET, la Sociedad Internacional en Investigación, Salud y Desarrollo Empresarial. Doctorado honorífico en Educación, base del desarrollo sostenible, otorgado por OREGU, Organización de Grandes Escuelas y Universidades Africanas de Nueva Guinea. Medalla de Honor al Mérito de la OEA, entre otros muchos títulos que podríamos agregarle a este currículum, ¿verdad? Pero ya está con nosotros el doctor Juan Carlos Martínez Chuecas, a quien le damos la bienvenida y lo invitamos a participar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, Oscar. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes, Moira. Muchísimas gracias. Perdón por la presentación, hombre, pero eternamente agradecido. A usted, muchas gracias, es un honor. Le damos adelante el pase. Adelante, doctor. Gracias. Pues agradeciendo nuevamente la invitación, el tema de hoy es justamente la parte que ustedes tocan y es la parte de las neurociencias, ahora aplicadas a la educación. Si nos ponemos a ver, hay personas que dan clases del siglo pasado con programas educativos de una década
con alumnos de un lustro. O sea, hay una incongruencia terrible en lo que está dándose. Y lo peor de todo, decía Begoña Ibarrola, se están dando cosas o materias y la parte pedagógica exactamente igual que hace 30, 40, 50 años. Las neurociencias aplicadas a la educación nos generan todo un sinfín de cambios. Primero me gustaría ver algo básico, lo que son los neurotransmisores. Estas sustancias químicas que conducen información a través del sistema nervioso o a través de las dendritas, inclusive a través de los telómeros. Hay distintos neurotransmisores y cada uno de ellos tiene una gestión comportamental, conductual o físicamente distinta, lo que antes no se conocía. Veía, cuando se hablaba de Robert Hughes, en la parte de inteligencias múltiples, ya decía Einstein también, no se puede juzgar a una jirafa por su habilidad a subirse a un árbol. Claro, hay muchas cosas más que intervienen que la sola presencia física de las personas. Hoy podemos hablar de densidad de atención, podemos hablar de canales de percepción y de muchos diferenciadores que actúan directamente en el cerebro para la asimilación o no de conceptos o aprendizajes. Partiendo de la premisa que para aprender hay que desaprender. Claro. A medida que avanzamos con los conocimientos, algunos van quedando obsoletos y otros ya se hacen antítesis de lo que existía. Volviendo al tema de los neurotransmisores, el cerebro genera muchísimo. Tocaremos algunos que intervienen directamente en la educación y que muchos, pero muchos docentes, institutos u organismos no lo toman en cuenta. Tanto como la serotonina, la dopamina, acetilcolina, la noradrenalina, el ácido gamma, la adrenalina. Cada uno de ellos tiene o genera un comportamiento. Por decirles, imagínense ustedes a un capacitador, a un docente universitario que llega con un estado mental, llega con problemas de su casa, llega incómodo, no le gusta lo que hace o no gana lo suficiente. Él de antemano lleva un nivel de serotonina bajo, para hablar de serotonina. Pero existe lo que se llama en el cerebro la resiliencia límbica. Eso quiere decir que le transmitimos de cerebro a cerebro como cual si fuera un Wi-Fi, ¿no? Sentimientos y emociones. Es por eso que cuando la risa dice que es contagiosa, que el bostezo es contagioso. Pues no, esto es lo que se llama la resiliencia, la resonancia límbica. La serotonina nos llena de felicidad. En un estado de felicidad es súper adecuado para que la gente mantenga la mente abierta y genere menos factores de cuestionamiento.
o menos filtros. Si lo llevamos a otro aspecto, en la educación, sería muy bueno empezar con el warm-up en una clase, conversando de todo y de nada que tenga que ver con la materia del día de hoy, haciendo alusiones positivas, generaciones de positivismo en los alumnos. Al elevar la serotonina, disminuyen los filtros mentales. La dopamina es la que nos genera la sensación de bienestar, lo que nos hace percibir el placer. Esto tiene mucho que ver con la forma que nos movemos, con las decisiones, con la regulación del aprendizaje. Cuando la gente dice, no, es que matemática es lo más aburrido. Sí, quien habla es un shot de dopamina, porque así metodológicamente, así se enseñaba la matemática. Hoy hay científicos, unos científicos latinoamericanos, otros de Estados Unidos, que han probado a través de 4 o 5 generaciones distintas las nuevas pedagogías y han hecho que las matemáticas sean más interesantes que el dibujo. Cuando el cerebro tiene una sensación de bienestar, se acostumbra a ella. Y cuando se acostumbra a ella, constantemente la busca. Va en búsqueda de lo que le genera esa sensación de bienestar. Entonces habría que preguntarse realmente qué están haciendo los profesores o los docentes para que cada acto, cada curso, cada materia sea realmente divertida, placentera para los alumnos. Fíjense, antes no se estudiaba la parte ergonómica. La ergonomía tiene mucho que ver con la dopamina. Yo me acuerdo en mis tiempos, te sentabas en una banca de 2, de 3, pura madera, y de esa madera, pues ahí aguantábamos lo que podíamos. Quizá la primera hora era maravillosa, pero después de la segunda o tercera hora, la misma incomodidad generaba molestia. La molestia se asociaba con el tema. Yo jamás le voy a decir lo que tiene que hacer, pero sí le puedo decir lo que yo haría. Tomaría y pondría las materias según el orden o el factor de ergonomía o el tiempo de llegada de los alumnos. Porque cuando ellos llegan, dan un nivel alto de dopamina, por lo general, si están en un tiempo regular. El otro neurotransmisor es la acetilcolina. Esta es la que controla los sistemas de relajación o de contracción muscular. También está en los ciclos del sueño, otra vez en el aprendizaje y en la consolidación de recuerdos. ¿Cómo se genera esto? Cuando el corticol sube, o los corticoides suben, y se genera el estrés. Acuérdense que hay 2 tipos de estrés. Se genera el estrés, se contraen los músculos. Y eso hace, o está producido porque la acetilcolina está reemplazando en parte proporcional a otro neurotransmisor que podría ser la dopamina.
Cuando la acetilcolina baja demasiado en horas que no debiera producirse sueño, puedes percibir al alumno con brazos abajo, bien cómodo, bostezando. Quiere decir que tiene un shock o un torrente de este neurotransmisor. Buen momento para levantarse, para que hagan ejercicio, para que cambien de posición, para sacarlo del tema o girar el tema hacia algo más entretenido. La misma interacción. Estamos adecuando los neurotransmisores a la educación. La noradrenalina. Este es muy parecida, es una hermana de la adrenalina, si quieres. Pero esta es la que te pone muy alerta. Te genera un foco de atención. Predispone los músculos o la parte esquelética a la acción. ¿Qué pasa con esto? ¿Te has dado cuenta cuando la gente está que se comienza a mover en la silla, comienza a mover los dedos o a mover los pies? Su cerebro ha elevado la cantidad de noradrenalina y está preparando para la huida, para la salida, lo cual haría que esté una densidad de atención más baja de lo que necesitamos. No olvidemos que en el aprendizaje punto fundamental es la densidad de atención. Eso que la gente diga que somos multitasking y podemos hacer muchas cosas y esto, pues no es así. Imaginemos que tenemos un muro de 1 metro y este metro es la densidad de atención. Cada uno y tienes 10 cosas en que pensar. Entonces le asignas un 10% del 100% de la atención a cada cosa. Si a esto le sumas que le aumenta el torrente de noradrenalina, entonces la densidad de atención baja muchísimo más. Y por mucho que digas que lo hagas en la forma práctica, que quieras cambiar, el cerebro solamente está direccionado hacia la salida. ¿Qué es importante aquí? Observar en los alumnos, ¿no? Su cambio en el lenguaje corporal para hacerlos intervenir o para que puedan ser interlocutores con otros alumnos. La interlocución en el ser humano baja el nivel de noradrenalina. Porque todos los seres humanos tenemos como un surco neuronal ya preestablecido la cortesía y muy pocas veces te quiere salir o abandonar. No sé si hasta acá habrá una pregunta o son al final las preguntas. Por ahora no tenemos pregunta, doctor. Ya. Gracias. Tenemos el ácido gamma aminobutírico, ¿no? Aminobutírico o GAR. ¿Qué hace este ácido? Inhibe la capacidad neuronal. O sea, el tiempo de la sinapsis lo rebaja, lo ralentiza. Esto hace que la gente no logre concentrar, no logre comprender, ¿no?
o demore en captar lo que se está diciendo. Por lo tanto, esta función va directamente a la parte cognitiva. Si dividimos o hacemos un corte en la parte cognitiva, es entender, comprender y justificar. Cuando estás frente a un alumno de este tipo, con este problema, que se identifica en laboratorio o en consulta, por supuesto, se trata mediante medicamentos. Pero si estás con el alumno presente, con otras personas, es importante cederle la palabra, que exprese sus ideas, cómo lo percibió, si tiene dudas o si tiene aportaciones. No olvidemos nunca que pedagógicamente la aportación también puede ser una duda. Contra más lo exprese, más podemos ver los docentes el sentido literal, implícito y oculto de la interpretación. La adrenalina que todos hemos vivido, que todos hemos pasado a tener. Tenemos 3 cerebros. Bueno, el cerebro, hay muchas teorías, pero hay 3 cerebros. El cerebro primitivo, el límbico y el córtex. El cerebro primitivo, que es el cerebro más antiguo, tiene millones de años. Y este fue creado básicamente para el instinto de supervivencia. Es por eso que cuando vamos por un lugar oscuro, de pronto se nos pone la piel, se nos erizan los vellos, se abren los poros y muchas cosas más. ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué pasa con los alumnos? Cuando la adrenalina sube, puede ser algo que está haciendo contacto, algún conocimiento que está haciendo contacto con su realidad. Puede ser que algo de lo que está escuchando le está trayendo un recuerdo no bueno, que digamos, y esto se refleja fisiológicamente en la cara. Recordemos siempre que el lenguaje corporal es importante. Sin embargo, en la cara tenemos más de 1700 gestos que podemos interpretar. Bajo una situación de elevación del torrente de adrenalina, lo más importante es el lomo por encima, quizá ponerle 3 dedos al omóplato durante unos cuantos segundos para transmitirle seguridad, para transmitirle paz. Un sistema con alto nivel de adrenalina no va a comprender, ni a entender, ni a justificar absolutamente nada. Dice, ¿qué causan los neurotransmisores? Bueno, sencillo. Ellos tienen el control de nuestro cuerpo. Están muy relacionados, inclusive con el sistema parasimpático. Hay cosas que ni tú mismo puedes determinar. ¿Qué importancia tiene esto en la educación?
conocer qué neurotransmisores, qué genera, es saber qué está viviendo la persona, cómo apoyarla, y no dejar pasar por alto que puede estar sucediendo en su cuerpo, porque está dejando de aprender por concentrarse en el existir. Otro de los temas que ve las neurociencias muy relacionada con la educación son las emociones. Todos tenemos emociones. Todos. Pongamos un ejemplo. Imagínense que ustedes son médicos y de pronto llega la ambulancia e ingresa una persona con un paro cardíaco. Y sale un odontólogo y dice, pero un momento, tiene un diente picado. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué pensarían ustedes? Quizás dirían, qué estupidez. O sea, ¿cómo no estar fijando en este momento en el diente picado si el problema es un paro cardíaco? Es exactamente igual. Se llama sistema de verificación de las emociones. Puede ser personales o puede ser grupales. ¿Cómo está el grupo emocionalmente antes de empezar? Si yo veo que el grupo o la persona no está en una emoción no positiva, lo primero que tengo que hacer es equilibrarlo y después pasarlo a positivo para recién empezar con las clases. No he visto en muchos lugares que lleguen los profesores y se preocupen de los comportamientos o de las emociones o de la conducta de las personas. Llegan, cumplen su rol y se van. Pero no sabían que emocionalmente estaban en una emoción no positiva que no les permitía absolutamente nada de comprensión. En pantalla tienen la rosa de las emociones. Si ve de afuera hacia adentro, así va avanzando las emociones. Pues el interés pasa a anticipación, después ya pasa a vigilancia. La molestia pasa del enojo hasta la ira. El aburrimiento pasa al rechazo, después hasta el aborrecimiento. La distracción pasa de distracción a sorpresa, de sorpresa a asombro. En el sobreregimiento está la aprensión, el miedo, el terror. En la parte de la sumisión, aceptación, confianza, admiración. Fíjense. El amor puede pasar de la serenidad a la alegría al éxtasis. Y así, como cada una de las emociones vemos su proceso de desarrollo. Qué interesante sería preguntar a la gente, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están el día de hoy? O pasar, como en otras escuelas, pasar un cuadro con todas las emociones y que la gente marque la emoción con la que está en ese momento. Y a simple vista, el docente podrá ver cuál es el clima emocional de los alumnos en el aula y empezar a trabajar en la nivelación de ese clima o en la mejoración de ese clima para el mayor aprovechamiento.
Sería muy interesante, ¿no es cierto? Claro. Lo que hay que ver antes quizás sería cuántas emociones conocen las personas. Porque hay personas que a una sola emoción o a distintas emociones le ponen un solo nombre. Pero cuando las emociones se mezclan, cuando se combinan, en total podemos encontrar 64 emociones y sus derivaciones o sus combinaciones. ¿Cómo tratar una emoción la cual no sabes cómo se llama? Por decirte, aquí en México la gente dice, es que me da pena. Y lo que te quieren decir es, me da vergüenza. Pena y vergüenza, pues no es igual. La pena es de la tristeza. Es importante en la parte de neurociencias, en la educación, empezar con el conocimiento de las emociones, pero no del docente solamente, sino de las personas que están en el aula, porque sabiendo identificar ellos y el docente, podrán trabajarlas. Una parte que me fascina son los surcos neuronales. Los surcos neuronales se van creando en ambos hemisferios, ¿ves? Dependiendo en ambos hemisferios por las actividades o pensamientos que constantemente tenemos. Si esto lo llevamos a la parte educativa, podemos formar los hábitos, un surco neuronal, los hábitos, en el hemisferio derecho. De forma reiterativa. Por eso la gente dice, ¿no? Que 21 días, que 15 días, que 30 días. La verdad es que la forma reiterativa que se dan las cosas va formando en el cerebro un surco neuronal. Pero más allá de lo práctico, también son tus pensamientos. Físicamente, por principio de física, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, fíjate bien en qué ocupa la mayor cantidad de tiempo el espacio de tu cerebro. ¿Son positivos o son negativos? Y aquí viene la famosa aerodinámica de la comunicación aplicada a las neurociencias educativas. ¿Cómo pueden los docentes, conociendo la neurociencia, la aerodinámica de la comunicación, trabajar los surcos neuronales o crear surcos neuronales? Lo que sí es cierto es que sin darnos cuenta, muchas veces nosotros los formamos u otros no los forman. Cuando otras personas no los forman, es porque no estamos validando lo que los otros nos dicen. Hay que hacer las cosas de tal forma que el surco neuronal lo vaya generando. Sea lo que sea. Si quieres leer, si quieres caminar, hacer un deporte, si quieres dormir más temprano, lo que tú quieras. Esa es parte de las funciones superiores del cerebro.
Ahí está el pensamiento, la planeación, la percepción, las acciones, etc. Lo maravilloso de todo esto está en que nosotros lo podemos manejar. Por otro lado, la forma que tienen los surcos neuronales parece increíble, pero permite que se acumulen más neuronas en la corteza. Por lo tanto, que el cerebro tenga mayor capacidad para procesar información. Contra más surcos neuronales tengas, tienes mayor capacidad de poder impostar neuronas. Si esto lo llevamos a la parte educativa, no te limites jamás a dar la clase. Pon ejemplos, haz hablar, genera gráficos, deja ejemplos de práctica en casa, etc. Que no se quede en la hora o en las 2 horas de charla en clase. Que vaya más allá. Contrariamente a todo lo que hemos conversado, todas las noches, todas las noches, existe un proceso que se llama la poda sináptica. Tu cerebro revisa lo que has aprendido, lo que has vivido, tus experiencias, conocimientos, neuronas, todo esto que no es necesario, y comienza la famosa poda sináptica. Esto para permitir la rapidez de la sinapsis, de todas las neuronas que se estás utilizando. La pregunta es, ¿estás consciente de esto? Que aquello que no estás utilizando lo estás perdiendo, y que cuando lo quieras utilizar, ya quizás no lo tengas. Por eso es importante, educativamente, pasar de la teoría a la práctica. De la práctica a la explicación. Otra vez, para llegar al mismo tamiz. Entendimiento, comprensión y justificación. A veces leemos muchas cosas y al mes ya no tenemos nada, o son vagos recuerdos. Es por eso, justamente por la poda sináptica. O te olvidas de muchas cosas que no utilizas. El cerebro es tan sabio que ¿para qué ralentizo todos los procesos si esta parte no sirve? Es un celular, te llenas de programas y hay programas que nunca utilizas, igual se llena la memoria, aparte de la memoria, se hace muy lento el celular. Pero el cerebro, muy inteligente, realiza la poda sináptica. ¿Qué opinas? ¿No te ha pasado que has perdido información? ¿O que hay cosas de las cuales ya no te acuerdas? Justamente es por eso. ¿Pensarán ustedes que hay una equivocación en esta diapositiva? Porque dice valores y principios. Lo que tiene que ver en neurociencias, en educación, con los valores y principios. Pues tiene mucho que ver. Primero, como bien sabemos, los valores son personales
y los principios son universales. Desde nuestros valores podemos validar lo que estamos escuchando, lo que se nos dice o lo que leemos. Podrán creer que todavía conozco gente que dice que no existe el COVID. Pues sí, son sus valores. Y todos los valores son válidos, ¿eh? Entonces, una revisión de valores o un mapeo de valores es fundamental en cualquier inicio escolar o de universidad. En los países nórdicos, así se hace. Se mapean los valores y sabemos el conjunto de alumnos cuáles son los valores transversales que hay. A estos le sumamos los principios, que son como los marcos referenciales, y desde los valores, como los valores están en el cerebro límbico, no hay filtros. Si tú a alguien cuyo valor es la amistad y le dices, creo que por amistad debías apoyar a tu otro compañero, de inmediato lo hace, porque su cerebro, el córtex, no lo filtra, no tiene filtros. Eso es límbico, pasa directamente. Los valores están alojados en el sistema límbico. Pero como en muchas escuelas o universidades no se trabaja de esta forma, ni conocemos los valores ni los principios que son preponderantes en las personas, no podemos acudir a ellos como una vía de acceso rápido para ejecutar. Hablando de neurociencias en la educación, no podemos dejar de hablar de los canales de percepción. ¿Cómo percibimos? ¿Cómo el ser humano entiende, comprende su alrededor, su entorno o su contexto? Están los tres sistemas: visual, auditivo y kinestésico. Hay gente que es completamente visual y necesita una pantalla, necesita una pizarra, necesita un papel. Hay gente que es completamente auditiva. El docente debe estar preparado para una buena dicción, con un buen léxico. Ya decía Aristóteles, piensa como los grandes y habla como los humildes. Lo importante no es hablar, sino que te entiendan. Porque en una conversación tienen más responsabilidad y más conocimiento tienen. Hay otros que son kinestésicos. El mayor porcentaje de las personas tienen dos canales de percepción. Entonces, un docente que no domine el manejo de los canales o lo tenga como un instrumento educativo, poco o nada podrá hacer. Si yo soy visual y mi equipo es auditivo, quizás un 20, un 30% de comprensión podrá darse. Pero si yo soy visual y mi equipo es visual, hasta un 90%, 100%. Hay que saber detectar cómo son nuestros alumnos, visuales, auditivos, kinestésicos. Con una sencilla prueba psicométrica podemos saber al inicio del año cómo está compuesto nuestro grupo, ¿no?, de alumnos desde el perfil de canales de percepción.
¿Cuánto de esto podría cambiar? El visual, solamente por la vista. Imágenes, secuencias visuales, etcétera. Colores, gráficos, lo que quieran. Más de 1000 tonos distintos del auditivo. Puedes sentir inclusive hasta tus emociones, tus dudas. Todo lo puedes sentir. El kinestésico pues, tiene que tocar, la textura, los movimientos, todo esto. Hay personas que pueden tener otros canales, le digo. Y hay un canal pues, que es neutro. Pero esta información es básica para poder empezar cualquier lectura o cualquier trabajo con los alumnos. Hoy hemos hablado de neurociencias aplicadas a la educación. Esto es el génesis de un gran cambio. Si hablamos de valores, hay que tener en cuenta que la gran reserva moral del mundo son los niños. Habría entonces que pensar qué estamos haciendo con respecto a los valores. Y si seguimos enseñando de la antigua forma, ¿realmente estamos enseñando? ¿Estamos preparando a las personas para qué? Mi nombre es Juan Carlos Martínez Chuecas. Para mí ha sido un placer poder conversar con ustedes. Estoy abierto a las preguntas. Por acá tengo una pregunta, doctor. Teniendo en cuenta que nos pueden estar escuchando y viendo docentes de distintos grados, de alumnos de distintos grados, ¿no? La pregunta es, ¿a qué edad el chico o el ser humano comienza a reconocerse en las emociones? Bueno, ahora estoy triste, ahora estoy alegre, etcétera. Bien. El reconocimiento de las emociones no se da antes de la adolescencia. Inclusive en la adolescencia ya es un poquito más profunda. Si te pueden decir estoy triste cuando tienes 6 años, 7 años, estoy molesto, cuando tienen 4 años. Pero el reconocimiento como tal, el nombre y la asociación ya va de los 15 a los 16 años. Ok. Moira, Inés, ¿tienen algo ahí? Yo tengo una pregunta personal. ¿Cómo podemos hacer, dado que existe esta limpieza, por decirlo de alguna forma, que explicó usted, que se hace al dormir, cómo se puede hacer para reforzar algunos conocimientos, para que algunos conocimientos no se vayan, no se pierdan en esta depuración? Muy buena pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, Para poder reforzar o las cosas que no queremos que se borren, primero no se borran de un día para otro, ojo, pasan meses para que se borren. ¿Se borran? Sí. Hay que seguir ahondando en el tema, seguir leyendo, practicando, asociándolo. Una de las formas más exitosas de poder detener la poda sináptica en lo que queremos detener es la asociación. Quizás lo que he aprendido lo puedo asociar con una vivencia o con un cambio. Y eso ya tiene un surco neuronal profundo. perfecto, perfecto. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Yo tengo una más por acá. Creo que los Me preguntan qué relación hay entre la pérdida de los neurotransmisores y la edad avanzada. bien. Si hay alguna relación. No, los neurotransmisores
realmente no se pierden. Nosotros los perdemos por nuestros malos hábitos, mala alimentación y malos pensamientos. Hay gente de 70, 80 años que tiene los neurotransmisores intactos, intactos. El neurotransmisor es una sustancia química que, entre otras cosas, un gran aporte de ello está en la alimentación. Y otro aporte está en tu forma de pensar o de actuar. De ahí viene que los telómeros se pueden medir el largo de la vida. Bien. Impresionante. ¿Qué cosa nos has dicho? Siempre pensamos que en realidad era por un tema de la edad y De la edad, claro. qué descubrimiento. O sea, básicamente porque se dejan de usar. Exactamente. Doctor, Increíble. muchísimas gracias por todo su aporte en el día de hoy. Moira, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo y a todos los oyentes. Para mí ha sido un honor poder compartir con todos ustedes. Espero no haberlos aburrido, definitivamente, con No, esto. para nada, doctor, para No nada. sé, mucho denso. Interesante. No, para nada. Le mando Bueno, un cariño enorme. Muchísimas gracias, eternamente agradecida por su participación, doctor. A ustedes, eternamente agradecido y un honor estar compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad ha sido un placer. Gracias. Bueno, Oscar, bien, desde México entonces hemos tenido al doctor Juan Carlos Martínez Chuecas en esta hermosa e interesante charla conferencia. Bien amigos, llegamos entonces al final de este encuentro, esperando obviamente que haya sido del agrado de todos ustedes. Y no se olviden que esta serie de conferencias continúan. Mañana tenemos un invitado especial también, Inés. así es, así es. Mañana ya estamos por acá por casa, desde Argentina. Vamos a tener al licenciado Eduardo Murgar Gaona, quien nos va a hablar del tema coaching deportivo. Ahí vamos cambiando de tema, vamos por otro lado, excelente. Bueno, los invitamos a consultar nuevamente la programación en nuestra página de Líder Training, www.lidertraining.com, en Facebook, el Líder Training Capacitaciones Integrales. Acabamos de dejar recién acá en el chat todas las redes del doctor Juan Carlos por cualquier inquietud. Y bueno, ya sin mucho más, no, nos vamos a ir despidiendo hasta mañana. Ha sido un placer, doctor. Nos ha dejado con mucha información muy interesante. Bueno, sin más por acá, nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas Hasta luego, tardes. doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor.